Bueno, la agresividad, antes que nada, nosotros vamos a hablar de la neurobiología de la agresividad, pero quiero aclarar que, por supuesto, la violencia es multifactorial, ¿sí? En la violencia intervienen factores psicológicos, sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero quiero detenerme en esto porque uno de los peligros terribles de todo esto es el reduccionismo biológico. Pensar que cualquier conducta puede explicarse solamente por neuronas, neurotransmisores, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, uno de los problemas graves que hay hoy en día en la escuela es la agresión, el bullying, etcétera, etcétera. Y sorprendentemente, mi maestra Elsa, en la primaria, en la década del 60, no tenía ningún problema conmigo, no tenía temor de que yo me vuelva agresivo, porque mi mamá, que se había bajado un barco desnuda, inmigrante en la década del 50, si llegaba a recibir una notita en el cuadernito de que Robbie había sido agresivo, me hacía la ortodoncia con el revólver de la mano. Por lo tanto, que yo recuerde, en mi primaria estatal de Almagro no había ningún problema de agresividad ni de bullying. Tampoco puedo olvidar cuando yo llegué por primera vez en la secundaria con 10 amonestaciones, porque un compañero en la fila, después de haber intentado repetidas veces introducirme sus portaláminas en mi recto y yo haberme abalanzado sobre él para agarrarlo a trompadas, y yo llegué muy realmente victimizado a mi casa, y mi viejo de entrada me confinó en solitario durante 5 fines de semana. Y yo le dije, pero escúchame viejo. Entonces él me explicó claramente de que era preferible ser sodomizado en el colegio antes de tener una conducta agresiva, sociopática en el colegio. Yo sé que desde el punto de vista lacaniano, freudiano, todo esto es responsable de todas mis conductas neuróticas y psicóticas actuales, pero explica culturalmente por qué había poca agresividad en estos momentos en los colegios. Todo el mundo dice, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, esto no es verdad. Acá tenemos un fresco del faraón Merneptah y también tenemos su momia. Y él, agradablemente, en el año 1212 a.C., reprimió una sublevación en Libia y, como recuerdo, se trajo 9.000 penes de los prisioneros como para que no hubiera ningún intento de rebelión. Y nosotros nos quejamos de los pobres barra bravas que por algo fundamental en la filosofía del mundo occidental, que son 22 adultos corriendo en pantaloncitos cortos atrás de una pelota, se dan un pequeño ladrillazo de vez en cuando en el cráneo, transformando a su rival en un Phineas Gage. En realidad no nos podemos quejar porque no llegan a este grado de violencia. Luego también tenemos la violencia familiar y la violencia doméstica. Hace poco tiempo en el Hospital Británico había una mujer de clase alta, porque tenía dos de 10.010, la cual tenía un ojo de compota. Y yo le pregunté, señora, ¿cómo se hizo esto? Y la señora me dice, me llevé una puerta por delante. Yo, para romper el hielo, le digo, ¿pero usted anda en moto en su casa? Y la señora, por supuesto, negó absolutamente que su esposo era un ángel, era un Heidi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos un montón de factores que están en juego. Luego también tenemos el problema de la violencia y el nazismo, en un pueblo como el alemán, el creador de Beethoven, de Goethe, de Bach, etcétera, etcétera. Y todos los historiadores actuales ven que fue un problema de percepción en la sociedad, en el ¿cuál fue el problema? Que violenta, o sea que lentamente se dio cuenta de lo que venía. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque de vuelta la agresividad tiene múltiples factores y no tenemos que enroscarnos solamente con la neurobiología. En el año 2009 hubo 1,5 millones de muertes por violencia individual. 1,5 millones. ¿Y alguna de nuestras autoridades declaró una emergencia sanitaria? No. ¿Por qué? ¿Y por qué sí se declaró una emergencia sanitaria con la gripe porcina? Una emergencia muy rara, porque parece que la gripe porcina era muy educada, iba a los colegios,
cerraron todos los colegios, pero no cerraron los shopping ni la cancha de fútbol porque parece que no les gustaba ver los partidos y tampoco comprar. Bueno, porque no, la violencia no es una pandemia de lucro, por eso nuestras autoridades no se dedican a esto. Pero evidentemente la gripe porcina sí lo es. Y fíjense que este año no hubo gripe porcina. De pronto desapareció. Esto es fantástico, es maravilloso. Bueno, fíjense ustedes también qué derechos humanos somos los argentinos. En este mismo año, en Godoy Cruz, cuando un colectivo en el cual se decía que venía de Chile una persona con gripe, se lo recibió a piedrazos. Y esto también nos demuestra de que esto de que somos homo sapiens sapiens, seres racionales, toda la caridad judeocristiana se va al diablo cuando tememos algo. Esto no es una conducta normal, es una conducta agresiva y esto está más allá de lo biológico. También tenemos algo muy raro en nuestra sociedad y es que la violencia causa gracia y es un motivo de comicidad. Yo por motivos ideológicos no veo este programa, pero a mí me cuentan de que este señor hace reír a otra gente degradando a cierto grupo de personas. Que la agresividad sea un motivo de risa es extraño y no es biológico, eso se los puedo asegurar. Pero hay algunas causas de la agresividad que tienen raíces neurobiológicas y por este camino vamos a tratar de transitar. Básicamente, la agresividad biológica está relacionada con esta estructura de la corteza, que es la corteza límbica, que como hablamos el año pasado, a esta corteza a mí me gusta llamarle el Señor de los Anillos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno la observa neuroanatómicamente tiene una forma de anillo y que, como dice Tolkien en su libro, un anillo para gobernarnos a todos. Porque yo estoy firmemente convencido de que nosotros no somos seres racionales, sino seres emocionales, y estamos gobernados por nuestras emociones. Por lo tanto, creo que en el día a día, cuando tenemos que tomar una decisión, primero esta decisión es tomada por nuestra emoción. Si tenemos suerte, será tomado por lo racional. Y dentro del sistema límbico que procesa nuestras emociones, tenemos una autopista neuronal con la cual nacemos, que es la autopista de la agresividad. Y esta autopista de la agresividad tiene tres relevos muy importantes. Una es la amígdala, mejor llamado complejo amigdalino, porque la amígdala tiene varios núcleos. En uno de esos núcleos nace este circuito de la agresividad. Luego hace relevo en el hipotálamo, que es el comandante y jefe de todas nuestras vísceras y de todas nuestras glándulas endócrinas. Y luego termina en el tronco. En la estructura se llama sustancia gris periacueductal. Esta vía es una de las vías que está relacionada neurobiológicamente con nuestras respuestas de la agresividad. Y acá, en esta amígdala, están nuestras neuronas guerreras. Cuando esto se enciende, nosotros nos volvemos agresivos. Y este circuito viene de fábrica. Nada más entrar en una salita de 2 del jardín y veremos esto en acción, sin ningún barniz cultural, sin nada, esto viene así. Para dejar a una persona sin agresividad, yo le reseco la amígdala, sigue agresiva, le reseco el hipotálamo, sigue agresiva. Yo le tengo que arrancar el tronco reptiliano para dejar a una persona sin agresividad. Fíjense lo profundo de nuestra agresividad, lo primitivo de nuestra agresividad, que para dejar a una persona sin agresividad tengo que resecarle. Luego, chicas, un comentario, esta que está golpeando, porque fíjense qué agresiva que es nuestra sociedad, que ahora el boxeo femenino es profesional, dejen todos los laburos que están haciendo y pónganse los guantes, porque esta chica que está golpeando acaba de ganar la corona de los Moscas y acaba de ganar $20.000. ¿Cuándo en la perra vida ustedes van a ganar $20.000? Dejan todas estas estupideces que están haciendo ahora, prendan el aparato de la amígdala, el hipotálamo y el tronco y van a ganar mucho más guita que hasta la post-mortem. Bueno, ahora, un hecho muy interesante, la agresividad no es universal. Ningún invertebrado tiene conductas agresivas.
párense frente a un langostino. No pasa nada. A lo sumo saldrá rajando, pero no las va a atacar. Ahora, los vertebrados, todos tienen conductas de agresividad. Pero es interesante que como estrategia, no todos los seres vivos son agresivos. Los vertebrados, todos. Ahora, en todos los mamíferos, debido al terrible riesgo de lo que tenemos acá adentro, el circuito de agresividad tiene una poderosa restricción biológica. Y esa poderosa restricción biológica es que ningún mamífero, salvo uno, no va a matar a ningún adulto de su propia especie. Obsérvenlo, pongan Animal Planet y van a ver cuándo es que dos adultos se pelean entre sí. Y como siempre, perdón por el latín antiguo, lo voy a utilizar muchas veces para coger. O sea, para tener acceso a otra hembra sexualmente receptiva. Pero esto nunca llega a la muerte. Algunos hasta gritan y dicen, bueno, sí, vos la tenés más grande que yo, me voy. Pero después nos reunimos en el bar y me contás cómo te fue. Pero ni siquiera los leones persiguen al otro hasta matarlo. Cuando el otro león se va, se acabó. Ninguno muere, y si muere es por un accidente. No existe asesinato entre ningún mamífero. ¿Por qué? Porque existe esta restricción biológica. ¿Quién es el único mamífero en el planeta que mata a otro adulto de su propia especie? El teórico Homo sapiens sapiens. Miren qué sapiens sapiens que somos los únicos en el planeta que asesinamos a otro. Pero acá hay un problema, porque nuestra vía de la agresividad límbica es exactamente igual a la de todos los otros mamíferos. Cuantitativamente y cualitativamente nuestra vía límbica es igual. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque ¿qué es lo único que nos diferencia? Nuestro neocórtex. Y cuando nosotros vemos a los grandes genocidas, los grandes genocidas no mataron en un acceso de emoción violenta. Todo lo que hicieron lo planificaron fríamente. Lo planificaron con el neocórtex. Entonces, la diferencia que existe entre nosotros, que sí matamos a otro adulto de nuestra propia especie, y el resto de los mamíferos, no es por nuestro circuito de agresividad límbico, es por nuestro neocórtex. Entonces vemos que este neocórtex tan alabado, por el cual teóricamente nosotros razonamos y pensamos, tiene un lado brillante, pero también tiene un lado oscuro. Este lado oscuro es el que posibilita la aparición de un Stalin, un Hitler, un Mao Zedong, un innombrable. Nos permiten, debido a este neocórtex. También, ustedes saben que uno puede ser agresivo físicamente, pero también uno puede ser agresivo verbalmente. Y después de mi segunda ex esposa, yo prefiero que me peguen a la lengua de mi segunda ex esposa. Pero esa lengua no habla con el límbico, habla con el neocórtex, ¿sí? Y esta violencia verbal, una vez más, mi perro cuando quiere salir me ladra, no me dice cosas terribles. Esto viene del neocórtex. Entonces fíjense ustedes que es muy interesante que a nosotros nos impresiona mucho más, como dice Zizek, la violencia subjetiva, la violencia del barra brava. Esa es la violencia del límbico. Pero debería impresionarnos más en realidad la violencia objetiva, que es la violencia del neocórtex. Y curiosamente se llama igual que el neoliberalismo, que ha destruido el país. Y eso viene del neocórtex, ¿sí? Y que generalmente causa toda la violencia subjetiva que viene a continuación. Y eso es fríamente planificado y calculado. Luego, también es cierto que es muy difícil olvidar una vez que uno ha sido agredido. ¿Por qué? Porque la vía de agresividad nace de un depósito de memoria. La amígdala es el depósito de todas nuestras memorias emocionales. Por eso dicen que la venganza es un plato que los gourmets comen fría.
uno nunca va a olvidar cuando va a ser agredido. Es mentira eso de perdonar, etcétera, etcétera. Cuando uno tenga la oportunidad, la va a devolver. Es mentira lo de la caridad cristiana, la otra mentira, etcétera, etcétera. Eso es cultura. Biológicamente, aunque sea 30 años después, a mi vecino que me tiró la caja de pizza en mi balcón, yo se la voy a devolver con lo que pueda. Luego también es cierto que la agresividad se activa si a mí me faltan recursos. Si a mí me falta comida, yo me pondré muy agresivo, de muy mal humor. ¿Por qué? Porque existe una gran conexión entre las vías de agresividad y las vías homeostáticas. Por lo tanto, si alguien sale con hambre a la calle, es muy difícil que robe diciendo, por favor, señor almacenero, ¿me podría dar el pan? Y la violencia por pobreza no puede ser una violencia socialmente compatible. Luego también existe una asociación evolutiva entre las vías de agresividad y las vías de miedo. Si yo tengo miedo, me pongo agresivo. Y si yo estoy agresivo, tengo miedo. Por eso es muy común en la fauna hospitalaria encontrar una persona, o en la fauna educativa, encontrar una persona que es agresiva conmigo y yo nunca le hice nada. Digo, ¿qué corno le pasa? Bueno, probablemente me tenga miedo. Aunque yo sea un artrópodo en la institución, esa persona, ustedes saben que tanto en educación como en la vida hospitalaria hay gente ordinaria en puestos extraordinarios. Entonces, esa persona ordinaria, se ve que uno tiene una chispa de inteligencia, empezará a tenernos miedo. Y si nos tiene miedo, será agresivo. Siempre que ustedes encuentren a alguien que es profilácticamente agresivo, sin que nosotros le hayamos hecho nada, es muy probable que nos tengan miedo. Muy bien. ¿Quién puede controlar a la amígdala? Bueno, una posibilidad es la corteza frontoorbitaria, también llamada corteza prefrontal ventral. Esa corteza en la cual yo estoy pensando, ¿lo cago a trompadas o no lo cago a trompadas? ¿Lo cago a trompadas? Realmente lo cago a trompadas, pero si no lo cago a trompadas, ahí triunfó la corteza prefrontal ventral o frontoorbitaria. Esa está desarrollada por toneladas de pavimento cultural y algunos se atreven a compararla con el superyo. La corteza prefrontal yo la divido en 3 partes, según cómo está el paciente cuando queda lesionada. Está la corteza Domingo-Cavallo, está la corteza de la Rúa y la corteza Barra Brava. ¿Sí? Muy bien. La corteza dorsolateral es la corteza Domingo-Cavallo. ¿Por qué? Porque es la que produce la planificación ejecutiva. Cuando está lesionada no puede planificar absolutamente nada. Miren a quién elegimos nosotros. La corteza prefrontal medial. Cuando queda lesionada, el paciente queda con un mutismo akinético. La corteza de la Rúa. Y la corteza prefrontal ventral, cuando queda lesionada, sale el Barra Brava. ¿Por qué? Porque esta es la que frena al complejo amigdalino y a la vía de agresividad. En la corteza prefrontal es muy bueno que aumente la serotonina, porque cuando la corteza prefrontal ventral aumenta la serotonina, hay más capacidad para frenar al complejo amigdalino. Por eso la industria psicofarmacológica se aprovecha de esto, y en vez de hacer lo que se debe hacer, que es la terapia por la palabra, nos da fármacos que aumentan la serotonina. Porque aumentando la serotonina nos ponen como en el mundo feliz de Huxley. Pero hay otras formas no psicofarmacológicas de aumentar la serotonina. Por el contrario, cuando aumentan las monoaminas en la corteza prefrontal, este Rolex evolutivo de los homínidos, especialmente cuando aumentan la noradrenalina o la dopamina, que en realidad son catecolaminas, aumenta la agresividad. Luego está el problema del sistema límbico. En el límbico, cuando aumenta el glutamato o baja el GABA, yo tengo más propensión a la agresividad. Y este interjuego del glutamato y el GABA
explica distintas sustancias que nosotros consumimos. Por ejemplo, el Valium, ¿sí? El Valium lo que hace es potenciar el GABA. Cada vez que nosotros tomamos el Valium, potenciamos el GABA y entramos en ese nirvana neuroquímico que no me puede joder ni mi suegra, ni mi esposa, ni mi contador, ni nadie, porque al aumentar el GABA yo no me vuelvo agresivo, porque lo que está haciendo es inhibir en el sistema límbico a mi amígdala. Por el contrario, existe una antigua táctica del hombre cuando la mujer no quiere hacer lo que él quiere, que es coger, porque no tiene una sola palanquita, le da alcohol. ¿Por qué le da alcohol? Porque el alcohol es el famoso lubricante social, el más antiguo que hay, y el alcohol desinhibe a la corteza prefrontal, como aumentando el glutamato. El problema de esto es que al aumentar el glutamato y desinhibir al prefrontal, desinhibe a la vía de agresividad. Y por esto el alcohólico es un agresivo potencial, porque está desconectando a la amígdala de la corteza prefrontal. Entonces hay que medir justo la dosis para que la mujer diga sí y vaya a la cama, pero no se ponga agresiva, porque ahí ya la cosa se pone fea. Luego, sorprendentemente, las endorfinas aumentan las conductas autoagresivas, o sea, por ejemplo, las conductas de automutilación en algún tipo de pacientes, por ejemplo, en autistas. ¿Por qué? Bueno, hay que comprender que cada vez que se activa la vía de dolor, aumentan las endorfinas. Por eso ustedes están sentados acá en una conducta masoquista sufriendo el dolor de mi charla. Porque al final, cuando termine todo este dolor, en su sistema nervioso central van a aumentar las endorfinas. Y esto es lo que hace todos esos pacientes que se automutilan. Luego del dolor de la mutilación, se llenará, se inundará su sistema nervioso central de endorfinas. Cuando ustedes dan bloqueantes de opiáceos en estos pacientes, suspenden inmediatamente sus conductas de automutilación, porque ya la mutilación no les produce esta oleada de endorfinas. Y tenemos esta automutilación, que es un clásico en la historia de la pintura. Ustedes saben que Van Gogh está viviendo en Arles, está viviendo una vida miserable, y su hermano Theo le pide a Gauguin que lo vaya a acompañar. Van Gogh era un tipo insoportable, y a las 24 horas Gauguin le dice, bueno, yo no puedo más, yo te abandono. Minutos después aparece una navaja, Gauguin piensa que lo va a saltar a él y hace el famoso Oreja de Van Gogh, que no es un grupo de rock español, y Van Gogh abandona la casa y aparece en su única compañía estable, que era una prostituta. Entonces imagínense la pobre prostituta abriendo la puerta y viendo a Van Gogh con una navaja, la oreja colgando, y la prostituta piensa, ahora me la corta a mí. La prostituta llama a la policía y Van Gogh aparece por primera vez internado y se le diagnostica lo que tenía. Van Gogh tenía una epilepsia parcial compleja con un foco límbico, probablemente una lesión del complejo amigdalino. ¿Por qué? Porque Van Gogh, como los pintores de la época, tomaban ajenjo, un alcohol neurotóxico. Si ustedes quieren y visitan algunas bodegas de San Juan, alegremente le van a dar una botella de ajenjo. Si quieren masacrar algunas neuronas, dense algunos shots. Este ajenjo, por supuesto, está prohibido en Estados Unidos y Europa, pero acá alegremente lo pueden consumir. Y ustedes saben que casi todos los pintores y pensadores han querido ver cosas que nosotros no vemos. Por eso la obra más famosa de Van Gogh se llama Una noche estrellada. Yo he visto muchas noches estrelladas, pero ninguna como esta. Esto es bajo el influjo de un psicotrópico. Bueno, agresividad en adolescentes. Esto es un clásico también. ¿Por qué los adolescentes hacen las cosas que hacen? Este es mi segundo error en su etapa adolescente. Bueno, la neurobiología ha tratado de analizar este aspecto, que no se puede responder, pero el adolescente tiene un cóctel muy peligroso. Es una amígdala hiperactiva, muy agresivo, una vía de búsqueda y recompensa muy activa, tan agresivos y buscando, y un prefrontal inexistente. Inexistente. No hay prefrontal, no lo busquen. Entonces, ¿qué pasa en el adolescente? En el adolescente nosotros tenemos
un sistema emocional hiperactivado, y si ustedes quieren tener un prefrontal tienen que esperar hasta los 21 años. Mi mujer, que es una fuente no autorizada, dice que en el hombre es recién a los 40 años y después se vuelve niño de vuelta, pero vuelvo a repetir, no está basado en literatura. Entonces, lógico, un adolescente es peligrosísimo. Para colmo, en el adolescente usted tiene la pubertad, esa montaña rusa que son la testosterona, el estrógeno y la progesterona. Y tienen lo que yo llamo el pene petardo. O sea, se le va toda la sangre hacia el pene y no le queda sangre para irrigar el cerebro. Por lo tanto, no van a pensar, no tienen ninguna posibilidad que un adolescente, especialmente hombre, yo tengo mucha experiencia porque tengo 3 pititos en casa, no van a pensar. Y ante toda situación, ¿cuál van a tomar? Siempre la peor de todas, la más riesgosa, la más agresiva. Para colmo, la amígdala está tachonada de receptores a testosterona. Por lo tanto, cuando llega la pubertad, la amígdala se activa, y este es mi primer error en su etapa negra, se vuelve un macho alfa agresiva que además lo quiere cagar a trompadas a ustedes, porque él no entiende que el macho alfa soy yo. Por lo menos, no sé si lo soy, pero yo soy el dueño del Banelco, del auto, de la verdad, del hotel transitorio, y ahí empiezan los conflictos. Por eso, chicas, ustedes entiendan que cuando un hombre se vuelve agresivo, ¿qué es lo que hace? Y o toma alcohol o decide invadir un país. Ahora, cuando una mujer se vuelve agresiva, ¿qué es lo que hace? Come chocolate o invade los shopping. Que ustedes son mucho más funcionales que nosotros. Por eso las mujeres deberían ser presidentas, porque cuando se vuelven agresivas no hay mucho peligro. Entonces, esto es un adolescente, más peligroso que mono armado. Ahora, la pregunta es, la naturaleza no hace nada porque sí. ¿Por qué los transforma en esto? Sin corteza prefrontal, el sistema límbico totalmente armado, y el pene que les consume toda la sangre. Bueno, porque esto estaba adaptado para un ambiente ancestral totalmente diferente, que era el paleolítico. En el paleolítico, ya mi Santiaguito y mi Ramirito hubieran salido de mi caverna a buscar una hembra sexualmente receptiva, cagándose a trompadas con otros hombres, y hubieran encontrado otra caverna. Pero hoy en día mi Ramirito y mi Santiaguito van a ser independientes económicamente a los 50 años y se traen las hembras sexualmente receptivas a mi casa. Yo mañana cuando me levante me voy a encontrar una mujer extraña usando una remera mía en mi cocina. Y ella me va a decir a mí, ¿quién sos vos? Y yo soy el papá de... porque no sé de quién es. De Ramiro, sí, de Ramiro. Y después va a aparecer mi mujer y va a ver a mí con una menor de edad mi remera. Yo digo, te juro, mi amor, yo estoy bien con vos. Entonces, esto era adaptativo hace 1.400.000 años, pero no es la posmodernidad. Yo estoy por desarrollar un nicho comercial que le pido por favor que no me lo copie, que es un campo de deportación de adolescentes, con 3 versiones. Una, deportación de día, uno full time y otro con cámara de gas. Yo estoy ahora por abrirlo. Muy bien, por esto explica también otro hecho contraintuitivo, que el adolescente sea más peligroso que un niño de 10 años. Porque uno diría, un mamífero más desarrollado ontogénicamente tendría que ser menos peligroso. Pero un niño de 10 o 11 años es mucho menos peligroso, lo que puede hacer es manchar con pintura una pared. Un adolescente se puede subir en un auto, vendarse los ojos y manejarlo a 100 km por hora en la autopista. Y esto se debe a estas características neurobiológicas. Y esto es muy importante y tiene implicancias jurídicas, especialmente en este momento que están hablando de bajar la edad de imputabilidad. Pues yo no tengo resuelto esto. Si quieren hagan así, si no usan pañales es imputable, si usan pañales es inimputable. Pero si nosotros tenemos en claro de que estos niños no tienen la corteza prefrontal madura hasta los 21 años, y si además vemos que la mayoría que cometen los delitos tienen el cerebro perforado por Paco, que la genial filósofa Susana Jiménez
pensó en que la conscripción es muy buena para resolverlo, sin tener ideas que empiezan a consumir el paco a los 6 años, o sea que cuando llegan a los 18 que la colimba tiene el cerebro perforado, y colimba viene de correr, limpiar y barrer, lo cual como conductas de reconstrucción cerebral no sirven. Hay que pensar muy bien lo de la edad de imputabilidad, y basarlo en criterios psicológicos, sociales y neurobiológicos. Muy bien, otros factores que intervienen en la regulación del sistema límbico son los neuropéptidos. Los neuropéptidos también controlan al sistema límbico y controlan la agresividad. Entonces nosotros vemos que la oxitocina disminuye la agresividad, pero la vasopresina aumenta la agresividad. Y esto vamos a ver que explica la conducta dimórfica sexual cerebral en cuanto a la agresividad. Porque las chicas se comportan de una manera y los chicos se comportan de una manera totalmente diferente. Muy bien, la vasopresina es el neurotransmisor de la sexualidad masculina. Entonces aclaremos un par de cosas. Empecemos por los testículos. Ustedes saben que el nombre testículo significa pequeño testigo. ¿Por qué? Porque los romanos no juraban así en los procesos judiciales, ni juraban así, por los huevos, había que jurar por eso. Pero ¿por qué lo hacían así? ¿Ustedes saben por qué lo hacían así? Porque ¿a quién excluían de todo proceso judicial así? A las mujeres. Esto eran piolas, que divorcio ni otra cosa. Ustedes quedaban totalmente afuera, y la casa era mía, el auto era mío, la alfombra era mía, el canario era mío y el perro era mío. Yo después del divorcio me he quedado con un Daewoo 98 con suerte. Entonces yo quisiera ser romano. Luego vayamos a otro tema muy importante. Muy bien, la vasopresina regula tanto el reflejo de erección como la secreción de testosterona en los pequeños testigos. Y esto da la relación de la testosterona y la conducta agresiva en el hombre. La oxitocina es el neurotransmisor de la sexualidad femenina, pero hay algo que a todo hombre le tendrían que dar en un manual bien claro antes de embarazar a una mujer, y es que la oxitocina, como neurotransmisor de la sexualidad, una vez que una mujer queda embarazada, hace así y se transforma en el neurotransmisor de la maternidad. Entonces el hombre, porque ustedes no le dicen nada de esto, el hombre debe tener manual de instrucciones que le diga una serie de cosas bien claras. Primero, luego del parto no tendrá sexo por varios años. Luego, del puesto número 1, de tener una diosa del sexo que lo cuida y cocina y todo, pasa al puesto número 48, luego del bebecito, la mamadera, el esterilizador, etcétera, etcétera. Luego, si se atreve a discutir con ella, porque le dice, mira, este esterilizador de Abel, que sale 4.500 pesos, me parece un poco caro, y los ojos de ella le van a perforar directamente el prefrontal. Luego, cuando ella está esterilizando los chupetes, mientras el nene limpia con la lengua el piso de la le dice, mi amor, ¿por qué esterilizas los chupetes? Y de vuelta la mirada esa. Finalmente, cuando ella compra en Chique un buzo que sale 350 pesos, ¿no te parece un poquito caro? Y de vuelta esa mirada. Es porque la oxitocina está muy elevada y, como decía genialmente Winnicott, la maternidad es un trastorno obsesivo compulsivo del cual la mujer debe volver. Muchísimas gracias.